Bienvenidos al cuarto Journal Club de Syncrolab. En esta ocasión hemos salido de nuestras oficinas para venir a ver a un amigo, a Carlos Pitillas, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y del Instituto Universitario de la Familia. Exacto. Hoy Carlos nos va a comentar y nos va a presentar un paper sobre trauma infantil y cómo ese trauma infantil puede traspasarse de generación en generación. ¿No es así? Correcto. Pues sin más, si nos dices el título del paper... Correcto. El paper, en su traducción al español, sería algo así como Transmisión intergeneracional del apego en madres maltratadas y negligidas, el papel del funcionamiento reflexivo respecto al trauma. Es un paper de 2015, publicado en el Infant Mental Health Journal. Perfecto. ¿Cuáles son, si me haces una pequeña introducción sobre ese concepto al que acabas de referirte, que yo creo que es importante para luego entender el artículo en particular? El funcionamiento reflexivo respecto al trauma consiste en la capacidad que tienen los adultos traumatizados de pequeños de procesar sus experiencias traumáticas tempranas y reflexionar acerca del impacto que han tenido esas experiencias sobre su personalidad, sobre su conducta actual y sobre su manera, digamos, de vivir lo afectivo. O sea que es una manera de sanar viejas heridas, entre comillas. De integrar experiencias tempranas. Perfecto. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos de estos autores? El objetivo tiene que ver con algo que lleva en la literatura mucho tiempo y es una pregunta, ¿qué hace que algunos padres traumatizados puedan proteger a sus hijos de que se reproduzca el trauma sobre ellos? Porque sabemos que hay una tendencia de los padres traumatizados a reproducir dichos traumas intergeneracionalmente. Entonces, lo que estos autores plantearon como hipótesis central es que la capacidad la función reflexiva respecto al trauma en algunas madres de riesgo protegería a los bebés de estas madres de ser bebés traumatizados como lo fueron sus madres. ¿Qué métodos han utilizado para poder contrastar esas hipótesis? Se trata de un estudio longitudinal donde se detecta a madres de riesgo en su tercer trimestre de embarazo, madres abusadas, maltratadas, negligidas en la infancia. 20 meses después, cuando el niño tiene 1 año y medio, se explora la desorganización en el apego del niño, que es nuestro indicador más robusto de trauma infantil a día de hoy, y se explora también la capacidad de las madres de ejercer una función reflexiva respecto a sus propios traumas. La idea es ver si esa capacidad marca diferencias en cuanto a la variable dependiente, que es la desorganización del apego en el niño, es decir, su trauma, la existencia o inexistencia de trauma en el niño. Perfecto. Entonces, ¿y cuáles fueron los resultados después de ese estudio? Los resultados son muy interesantes. La metodología estadística consistió en un análisis de regresión binaria donde lo que se demuestra es que el factor que más incide sobre la varianza en la variable dependiente, es decir, en la existencia o inexistencia de trauma en el bebé, es la capacidad o la función reflexiva de las madres respecto a sus experiencias traumáticas. O sea, que lo que me están demostrando es cómo la capacidad que tienen las madres de procesar sus traumas influye o no en el apego que generan con sus hijos. Efectivamente, influyen, muy probablemente a nivel de mecanismos, influyen en el conjunto de conductas que van a definir el parentazgo de esas madres. Es decir, son madres que probablemente por haber podido reflexionar sobre sus experiencias traumáticas e integrarlas, son más capaces de mantener un nivel alto de regulación emocional en el contexto de los episodios afectivamente difíciles de la crianza con sus bebés, que como sabemos, criar a un bebé de por sí puede ser una experiencia estresante, pero para los padres traumatizados es una experiencia potencialmente retraumatizante y muy desorganizadora. Entonces estas madres parece que en esta capacidad reflexiva encuentran un factor de protección para sí mismas, pero también para sus bebés. Y eso significa que los acontecimientos de la biografía de estas madres no son el final de la historia, que hay un conjunto de operaciones cognitivo-afectivas que podemos hacer los seres humanos durante nuestra vida adulta que nos permiten ofrecer historias más seguras a nuestros hijos o a las personas de las que nos encargamos de cuidar. Pues qué interesante, es decir, como tú has dicho, el pasado no es el futuro, con lo cual nos abre una oportunidad al cambio y ahí es donde entra el proyecto Primera Alianza, que es lo que os comentaba al principio, que está llevando a cabo Carlos en barrios de Madrid y de otras ciudades, con el objetivo fundamental
corrígeme si me equivoco, de incidir exactamente en eso, en esa conclusión a la que hemos llegado con este paper, ¿no? Efectivamente, Primera Alianza, que es un proyecto basado en la Universidad, en la Universidad Pontificia de Comillas, lo que trata precisamente es de proteger el desarrollo de estos niños de riesgo, de estos niños cuyos padres han sido víctimas de trauma o de exclusión social y que por lo tanto están en riesgo de ser traumatizados ellos mismos. ¿Cómo lo hacemos? Intentamos, por un lado, ayudar a estos padres a funcionar mejor en las interacciones con sus hijos, a entender mejor a sus niños, etcétera, pero también les ayudamos a hacer un trabajo interno muy sustentado sobre la evidencia que acabo de presentar hoy, es decir, un trabajo interno de reprocesamiento de sus experiencias tempranas y de integración de sus experiencias tempranas para poder proteger mejor a sus niños y bueno, hacerse padres más seguros de sí mismos como cuidadores y más seguros en el cuidado de sus niños. Llevamos 5 años trabajando con familias vulnerables en Madrid y fuera de Madrid, formando a profesionales de la intervención familiar y de la protección infantil y formando en escuelas infantiles a maestros y a educadores. Y estamos encantados de contar nuestro proyecto allí donde pueda interesar y también de recibir la ayuda que podamos tener para llegar cada vez a más sitios y a más familias que necesitan este tipo de ayuda. Que esa ayuda puede ser desde cualquier tipo de ayuda en recursos humanos, en financiero, lo que quieras. Os pondremos abajo los enlaces para que podáis acceder tanto al paper que os acabamos de presentar y que ha presentado Carlos en este caso, como de Primera Alianza, en el que podéis informaros sobre el proyecto, sobre el impacto social que está teniendo ese proyecto en cifras y muchísimas gracias por presentarnos este paper. Desde Synchrolab nosotros creemos en que la psicología, tanto la parte más neurocientífica como la parte más clínica y de psicoterapia, tiene que estar basada en evidencia científica y Carlos es una muestra de ello, presentándonos cómo su trabajo en la clínica está sustentado y está fundamentado por datos empíricos y evidencia científica. Así que muchísimas gracias, Carlos. A vosotros. Os esperamos en el próximo Journal Club, así que muchas gracias.